número 31, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El tema de hoy se llama dar fruto sin importar la adversidad. Y hay un hombre de la Biblia que pasó por circunstancias muy adversas y aún así siguió dando fruto. Y yo me siento que nos debemos identificar con este hombre porque nosotros debemos ser así, dar frutos, que lleguen las circunstancias malas, no importa, vamos para adelante, que están sucediendo cosas difíciles en nuestras vidas, no importa, vamos para adelante. Y esa es la mentalidad de un hijo de Dios. Y ese hombre, mis amados, se llama Isaac, el hijo de Abraham. Y dice la palabra de Dios que en el tiempo de Isaac hubo una gran hambre en su región, la tierra donde él estaba, que era el Negev. Acuérdense que él se había situado en el pozo que me ve, del viviente que me ve, en el Negev. Y hubo una gran hambruna. Y resulta que él fue a consultar a Dios y le dijo, Señor, pues, ¿qué hago? Porque acá hay hambre. Entonces Dios le dijo, vete, pero no te vayas para la tierra de Egipto, vete para la tierra de los filisteos, o sea, Gerar. Vete para la tierra de los filisteos, que yo te prosperaré y te multiplicaré. Ve y habita como extranjero en medio de ellos, y yo te voy a bendecir grandemente. Y para que nos situemos un poquito dónde queda Gerar, Gerar queda en la zona de Gaza, al lado de Ascalot y Asdod, que es literalmente una zona costera abajito de Jerusalén. Entonces vemos que él se queda allá, él se va para allá, pero mientras iba a ese lugar, Dios le da otra más palabra a Isaac. Y esa palabra queda en el versículo 4, donde dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y daré a tu descendencia todas estas tierras, o sea, la tierra de Canaán, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea que le repitió la profecía que le hizo a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Acuérdese, usted y yo pertenecemos a la genealogía de Abraham y por lo tanto somos hombres y mujeres benditos en Dios, en Cristo Jesús. Y le vuelve y le reafirma, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y para entender un poquito qué significa cada cosa y cómo las podemos cumplir para ser hombres y mujeres benditos como Abraham, dice que preceptos son cada una de las instrucciones y reglas que da, o sea, las instrucciones y reglas que Dios da. Mandamientos, las órdenes de un superior a un inferior. Usted tiene que llevarse en mente de que los mandamientos de Dios son instrucciones que usted tiene que, las órdenes de Dios que un superior nos está haciendo a nosotros, seres mortales acá en la tierra, pero eternos en Cristo Jesús. Un estatuto es un régimen judicial al cual están sometidas las personas. Nosotros debemos someternos al régimen de Dios, al régimen judicial del reino de los cielos. Y leyes. Las leyes son reglas a las que están sometidas la naturaleza. O sea, que nosotros como creación de Dios estamos sometidos a unas leyes divinas también, a las cuales también tenemos que someternos. Y aunque esto suena muy parafernario, muy de estar andando sobre una línea recta, es la forma como Dios le agrada que caminen los hombres. Y le dijo a Isaac, porque tu padre Abraham caminó en mis preceptos, en mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, es por eso que yo te bendigo a ti. No porque tú lo estás haciendo, o sea que, wow, está invitándolo a que él también lo hiciera. Porque acuérdate que Dios le dijo a Abraham, ve y camina recto delante de mí, ve y sé perfecto. Entonces vemos que en ese momento Dios le estaba soltando una gran bomba a Isaac. Y dice la palabra de Dios que bueno, se fueron a la tierra de los filisteos y comenzaron a habitar en ella. Y caminando le dice a Rebeca, su mujer, le dice a Rebeca, su mujer, que
por favor no dijera que era su esposa. Le dijo que iba a decir que era su hermana, porque Rebeca era muy hermosa y llamaba la atención de otros hombres. Entonces le dijo, de pronto acá en esta tierra no tienen temor de Dios, y si te ven que tú eres muy hermosa, me van a matar a mí para quedarte a ti y me van a quitar la vida para deshacerse de mí. Y bueno, acordaron eso. Entonces cuando los hombres ahí mismo vieron, los lambiscones ahí mismo vieron que, no mentira, ahí mismo vieron los hombres que esa mujer que estaba pasando por en medio de ellos era tan hermosa, le dijeron, venga, ¿quién es ella? Y Isaac ahí mismo dijo, es mi hermana. Entonces, obviamente, el hombre se sintió más tranquilo y un día estaba Isaac acariciando a su mujer porque obviamente era la esposa, entonces la estaba abrazando y le estaba diciendo, oye, cómo estás de hermosa el día de hoy, y cómo es que Abimelech, el rey de los filisteos, vio a Isaac que estaba acariciando a su mujer y le dijo, no, esto está muy raro, dos hermanitos tocándose, no, esto está muy raro. Lo mandó a llamar y le dijo, Isaac, de cierto ella no es tu hermana, ella es tu mujer, ¿por qué no nos lo dijiste? Y Isaac le dijo, no, yo no les dije porque si ustedes se dan cuenta que era mi mujer me iban a matar, porque yo dije que de pronto ustedes no tienen temor de Dios y van a matarme para quedarse con ella. Entonces el rey de los filisteos le dijo, no, porque si alguien de esta nación, si hubiera tocado tu mujer, hubiera traído maldición para nuestro pueblo. Oigan, palabras muy interesantes. En los filisteos en aquel tiempo tenían mucho temor de Dios. Y como está escrito, el que toca la mujer casada trae maldición no solamente para su casa, sino para su pueblo. Ojalá eso lo entendamos algún día acá nuestros queridos colombianos, que más de uno nos ha tocado que se mete con la mujer del vecino. Y créanme, eso trae una maldición muy grande. Si usted quiere ver casas destruidas, es porque al tocar la mujer del vecino, inclusive una mujer casada, trae maldición sobre su casa va a ir a la ruina en picada por meterse con la mujer del vecino. O viceversa, si los hombres, si las mujeres se meten con el hombre de la vecina, van a traer maldición para su casa. Y este concepto lo entendían perfectamente en la antigüedad. Sabían que si tocaban la mujer ajena iban a traer maldición para su pueblo. Entonces el rey Abimelech de los filisteos, declara un edicto real y le dice, cualquiera que toque a Isaac y a su mujer tendrá una muerte inmediata, lo vamos a matar. O sea, tenían mucho temor de Dios, pero sabían también que tocar a una mujer de un hombre de Dios traía grandes consecuencias para sus vidas. Entonces, Isaac se quedó en la tierra de los filisteos y dice la palabra que produjo al ciento por uno. Se multiplicó grandemente. Ese hombre la sacó del estadio en sus finanzas. Dice que eh, tuvo ovejas, tuvo vacas, tuvo labramiento de tierra y que cosechó al ciento por uno. O sea, más del 100% o el 100% de todo lo que él pensaba y un poco más. O sea, la sacó del estadio en sus finanzas. Y dice la palabra de Dios que los filisteos viéndolo que se estaba engrandeciendo, le tuvieron envidia. Y fueron y taparon los pozos que inclusive habían tapado anteriormente los pozos de Abraham cuando él murió. Taparon, ya no tenían temor de Abraham porque había muerto, pero entonces taparon los pozos que había abierto Abraham. Y dice que Isaac comenzó a abrir los pozos y los llamaba por el nombre que le había puesto su padre Abraham. Pero estos, al ver que Isaac se estaba incrementando cada vez más, fue el rey Abimelech y le dijo, vete de delante de nosotros, por favor, vete para otro lado, porque estás engrandeciéndote mucho, inclusive te estás haciendo más grande y más fuerte con nosotros y ya nos da miedo tenerte al lado de nosotros, por favor, vete de nuestra tierra. Se lo dijeron amablemente.
Tal es que Isaac, bueno, cogió sus corotos tan y se fue. Y dice que se fue para la tierra del valle de Gerar. O sea, estaba en Gerar, se fue más para el valle. Y de ahí comenzó a poner su tienda. Posteriormente, él se iba a ir para Beerseba, que quedaba ahí al lado del valle de Gerar. O sea, ya saliendo de la tierra de los filisteos. Entonces dice que se fue para el valle donde estaban lejos de todos los filisteos y comenzó a labrar, a abrir pozos. Y que abrió un pozo y brotó agua en abundancia. Y los filisteos viéndolo fueron y riñeron con los siervos de Isaac para quedarse con el pozo. Entonces Isaac llamó a ese pozo Esec. Y dijo, por cuanto hubo una pelea aquí por este pozo, entonces él dijo, bueno, ¿quieren ese pozo? Yo me lavo las manos y ya, chao, quédense con su pozo. Y fue a otra parte y abrió otro pozo. Y dice que brotaron aguas vivas también en ese lugar. Y llegaron otra vez los filisteos y riñeron con los siervos de Abraham y los despojaron de ese pozo. Entonces Isaac llamó a ese otro pozo llamó a ese otro pozo Sidnat y dijo por cuánto riñeron por este pozo. Y después se fue a abrir otro pozo. Y dice que cuando cavó ese pozo, brotaron aguas de ese pozo. Y no vino ninguno de los filisteos, ninguno de esas tierras por ahí a pelear por ese pozo. Y él le puso un nombre a ese pozo también. Le puso, este pozo se llamará Reboot. Y se los voy a leer porque es muy bonito el significado. Y dice, y le llamó Rehoboth, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. O sea, que dice, a los otros pozos no me importa que se hayan quedado con ellos. Yo me voy porque el que lleva la bendición soy yo. Y si yo llevo la bendición, pozo que abra, pozo que se brotan aguas vivas. Y le dijo, por cuanto Dios ya desde aquí en adelante nos vamos a multiplicar y nos vamos a expandir y vamos a prosperar grandemente. Y se lo repito, y porque ahora Jehová nos ha prosperado, o sea que ya era un hombre próspero, pero dice, en este momento Dios nos prosperó con este pozo. Pero vamos a fructificar, vamos a expandirnos. Y después de ahí, él se fue y comenzó a multiplicarse grandemente. Y viendo los filisteos que este hombre estaba creciendo, que no había nada que lo detenieran, no importaba si lo sacaban de la tierra, no importaba si le robaban los pozos de agua, Dios estaba con él y lo multiplicaba grandemente. Entonces Abimelech fue a donde Isaac. Y mientras iba Abimelech con Isaac, Ascud y Ficol, que era el líder de su ejército, a donde Isaac, en ese momento sus siervos estaban cavando otro pozo. Y dice que cuando llegaron a donde él, les dijeron a Isaac, Isaac, sabemos que eres hombre de Dios y que Dios está contigo. Ven. Y sabemos que, oye, era un hombre ya fuerte, o sea, era un hombre que tenía capacidad bélica también, porque para que ellos le tuvieran miedo y llevara al príncipe de su ejército, a Ficol, no era cualquier cosa Isaac. O sea que vemos que Abimelech le tenía respetico a Isaac. Entonces le dice a Isaac, Isaac, sabemos que eres hombre de Dios y que Dios está contigo. Ven y haz pacto con nosotros y prométeme que nunca nos harás daño, así como nosotros nunca te hemos hecho daño a ti. Irónico que después de echarlo de la tierra y después de quitarle los pozos de agua, lo quieran tener como un aliado. Y él le dice, venga, ustedes no me echaron de la tierra, pues. Ustedes, o sea, esta es versión paisa. No me echaron de la tierra. No, pues yo no, ustedes qué vienen a hacer aquí. El tal es que
insistió el rey de Abimelech y le dijo que hicieran trato, que se volvieran hicieran lazos de amistades entre los dos. Entonces hicieron una cena, cenaron. Cuando hay un trato entre reyes, se sientan a la mesa y cenan siempre. O al menos en la antigüedad era así. Yo no creo que cambie el día de hoy. Por eso creo que cuando uno va a hacer un trato bueno, usted invita a una persona, lo invita a comer y suelta una carta ¿cómo se dice esto? Una carta para establecer un negocio. Entonces entre los reyes llegaron, se sentaron a la mesa, banquetearon, comieron y después de que comieron hicieron el acuerdo, la crucecita, la bendición y chao para su casa y yo acá en lo mío. Entonces estableció amistad. En ese momento llega los siervos y le dicen, Isaac, otra vez el pozo que abrimos nos dio abundante agua. Y saben, esta historia a mí me parece muy hermosa porque si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, sabes que tú eres bendito sobre la tierra. Sabes que cuando Cristo está en nosotros y que nosotros nos empoderamos realmente, o sea, cuando no somos cristianos tibios, y no me refiero a cristianos por restablecer una religión, no, me refiero a somos cristianos porque establecemos que Cristo está en nosotros y tenemos esa plena convicción. Cuando sabemos quién es el que está en nosotros, nosotros sabemos que pozo que abramos, pozo que produce agua. Y usted tiene que irse con esa convicción de que Dios está con usted, que no hay nadie que pueda agacharlo, que no hay nadie que pueda destruirlo, porque Dios ha determinado bendecirte en la tierra donde estés. No importa si estás aquí, no importa si estás en otro país, si te vas para Estados Unidos, si te quedas en Colombia, donde tú estés, Dios te va a bendecir. Tienes que creértela. Tienes que hacer ese impulso de fe, creer que todo lo que emprendas, todo lo que haga, Dios va a poner su mano y su misericordia y todo te va a salir bien. Mis amados, este es el día número 31. Los espero en el día número 32. Un fuerte abrazo y mi Dios me los bendiga.